Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. El mensaje para esta noche, hermanos, lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7, versículos desde el 21 hasta el 23. San Mateo 7, desde el 21 hasta el 23. Pero antes de leer, yo quisiera decir que la porción de la Biblia que vamos a leer a continuación hace parte del famosísimo Sermón del Monte, tal vez el sermón más importante que Jesús predicó cuando estuvo en esta tierra. El Sermón del Monte aparece registrado en San Mateo capítulo 5, 6 y 7. Esos tres capítulos son lo que constituyen o lo que son el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús habló muchos aspectos prácticos de la vida cristiana. Y Jesús habló del reino de los cielos. Ese fue el tema central del Sermón del Monte. Y de lo que hay que hacer para poder entrar en el reino de los cielos, si nosotros los seres humanos queremos entrar. Además de eso, Jesús estableció prioridades para la vida cristiana en ese Sermón del Monte. Según algunos críticos de la Biblia o estudiosos de la Biblia, ellos dicen que el Sermón del Monte es un compendio de la doctrina que Jesús vino a enseñar a los habitantes de este mundo. Así que el Sermón del Monte, hermanos, y cada una de las partes del Sermón del Monte son muy importantes para nosotros porque es el evangelio práctico. Es la manera práctica como Jesús quiere que usted y yo vivamos el evangelio. Así que la parte que vamos a leer es importantísima, hermanos. Yo quiero que leamos. Vamos a ir. San Mateo capítulo 7, versículos desde el 21 hasta el 23. ¿Estamos ahí? La Biblia dice así, hermanos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Estamos ahí todos, ¿cierto? ¿Están leyendo su Biblia? Vamos a volver a leer, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el versículo 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, miren, hermanos, estos tres versículos que acabamos de leer son versículos muy interesantes. Y yo creo que muchos en el mundo cristiano darían la vida porque esos tres versículos desaparecieran de la Biblia. Porque esos tres versículos meten en problemas a una cantidad de personas. Yo quiero que los volvamos a leer, hermanos. No son muchos, así que vamos a volverlos a leer. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En el cielo. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Hacedores de maldad. Mis hermanos, el tema que nosotros vamos a tratar en esta noche es un tema que ha causado mucha división en el mundo cristiano, porque los cristianos no nos hemos puesto de acuerdo en torno a este tema. Hay otros temas en que los cristianos o el cristianismo se ha puesto de acuerdo, y la mayoría de confesiones religiosas tenemos la misma posición respecto a algunos temas. Pero respecto al tema que vamos a tratar en esta noche, es un tema que causa división. Es un tema sensible que toca el corazón de muchas personas. Es un tema delicado. Por eso yo les voy a pedir a ustedes en esta noche, hermanos, más que cualquier otra noche, que no se me vayan a dormir. Que estén pendientes, que estén con mucho cuidado. Porque yo he estado orando al Señor para que pueda hacerme entender en esta noche. Miren, el texto que nosotros acabamos de leer, en ese texto Dios nos habla de un peligro de los últimos días. Dios nos habla de algo que va a suceder cuando Jesús venga.
La Biblia dice que cuando Jesús venga, muchas personas creerán que se van a salvar y van a ir delante de Dios creyendo que se van a salvar. Y creen que se van a salvar porque hicieron muchos milagros, porque echaron fuera demonios y porque profetizaron en el nombre de Jesucristo. Hicieron muchas cosas en el nombre de Jesús, hacían cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Todo lo que hacían era en el nombre de Jesús, cantaban en el nombre de Jesús, oraban en el nombre de Jesús, hacían milagros en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Y eso hacía que ellos estuviesen convencidos de que se iban a salvar. Pero cuando llegan delante del Señor, el Señor les dice algo que es catastrófico, una noticia catastrófica. Porque Dios les dice, miren, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Ahora, hermanos, esto es catastrófico. Porque es algo así, hermanos, como si este servidor que dedicó su vida a predicar la palabra de Dios. Miren, yo podría haber dedicado mi vida a cualquier otra cosa, pero dediqué mi vida a predicar la palabra de Dios. Y llevo predicando la palabra de Dios cerca de 20 años, desde que me gradué para ser pastor. Ahora, cuando Jesús venga, yo que llevo toda mi vida predicando la palabra de Dios, voy a ir delante de Él y voy a estar convencido de que me voy a salvar. Y ahora voy con una alegría y con una felicidad, y entonces Jesús me dice, mira, no sé quién eres, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y entonces yo voy a decirle, pero Señor, ¿cómo que no me conoces? ¿No te acuerdas de mí? Yo soy el pastor Edgar Abella, ¿te acuerdas? Yo soy un pastor de tu iglesia y yo dediqué mi vida a predicar tu palabra, y muchas veces hasta abandoné a mi familia para irme a otro país, para ir a compartir la palabra de Dios con otras personas que ni siquiera conocía. Ahora, abandoné a mis hijos y mis hijos tenían que llorar porque yo me iba. ¿Cómo así que no me conoces, Señor? Cientos de miles de personas llegaron a los pies de Jesús y se bautizaron porque yo predicaba por el conocimiento de tu palabra. Ahora, ¿cómo que no me conoces? Y entonces el Señor me va a decir, mira, pues pudiste hacer todo eso y lo pudiste hacer en el nombre mío, pero la verdad es que no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hermanos, eso es complicadísimo. Eso es catastrófico. Ahora, en esta noche, hermanos, nosotros vamos a tratar de entender estos 3 versículos. Miren, hermanos y amigos, no se trata de creer cualquier cosa que nos dicen. Salvación no se trata de creer cualquier idea que aparece en este mundo, o cualquier cosa que un líder espiritual se para predicar y para decir. No, salvación no es eso, hermanos. Salvación no se trata de creer cualquier filosofía bonita o cualquier cosa extraordinaria que nos enseñen. Salvación se trata de obedecer. ¿Escuchamos? El texto que nosotros leímos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? O sea que quienes se van a salvar, hermanos, según el texto, ¿son quiénes? Los que hicieron la voluntad de ¿quién? Del Padre que está en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús les va a decir a ese grupo, mire, ustedes se van a perder porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Según el texto que leímos, los únicos que se van a salvar son todos aquellos a quienes Jesús conoce, porque el versículo 23 dice, entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. O sea, que los que se van a perder son aquellos a quienes Jesús no conoce, y los que se van a salvar son aquellos a quienes Jesús conoce. Hermanos, parece ser que conocer a Jesús es más importante de lo que nosotros creemos. Porque si queremos salvarnos, es necesario conocer a Jesús. Es necesario conocer a Dios. No sé si ustedes recuerdan el tema que hablamos el sábado en la tarde. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que según San Juan capítulo 10, el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco a ¿quiénes? A mis ovejas, y las mías ¿me qué? Me conocen. Conocimiento, conocer a Dios. Ahora, en este versículo de esta noche el Señor dice, los que se van a salvar son aquellos a quienes yo conozco. El sábado en la noche también mencionamos a San Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Así que hermanos, conocer a Jesús es vital en la experiencia de un cristiano. Una persona que se quiere salvar, que es honesto con su salvación, que desea ir al reino de los cielos, tiene que tomar en cuenta esto, hermanos. Conocer a Jesús es vital. Si queremos salvarnos, es necesario conocer a Jesús. Es necesario. Ahora, hermanos, viene la pregunta de la noche. Si conocer a Jesús es tan importante, ¿cómo los seres humanos que estamos aquí en esta noche y que somos sinceros con el Señor, cómo un ser humano puede saber si conoce a Dios o no lo conoce? Porque, hermanos, la Biblia no nos iba a dejar a nosotros en oscuridad. Si la Biblia dice que conocer al Señor es tan importante, la Biblia nos debe decir cómo usted y yo, de una manera sencilla, podemos saber si conocemos a Dios y si Dios nos conoce a nosotros. ¿No creen que la Biblia debería decirlo? Entonces vamos a buscar un versículo, vengan conmigo. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan. Y vamos a buscar el capítulo 2. No se me duerman, hermanos, porque hasta ahí aparentemente todo es medio confuso. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 2. Y ahora vamos a leer a partir del versículo 3. Pero lean solo lo que yo voy a leer, hermanos. Miren, seamos por esta noche obedientes. ¿Listos? El versículo 3 dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. No lean más. Escuchen, escuchen. Hasta el momento hemos dicho, hermanos, que cuando Jesús venga, habrá un grupo de personas que irán delante de Él y le dirán: Señor, mire, hicimos muchas cosas en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, cantamos, oramos, profetizamos, hicimos cosas en tu nombre, Señor, y creemos que nos vamos a salvar. Y el Señor les dirá: apártense de mí porque no los conozco. Ustedes no me conocen a mí, yo no los conozco. Entonces llegamos a la conclusión de que conocer a Dios es importante. Ahora la Biblia nos dice cómo sabemos nosotros los seres humanos que le conocemos. Leamos el versículo completo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Se empezó a complicar este asunto, hermanos. ¿Cómo dice? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Y el versículo 6 dice: el que permanece en él debe andar como él, ¿qué? Como él anduvo. Ah, mis hermanos, salvación no se trata solamente de decir gloria a Dios. Salvación no se trata solamente de decir yo creo en el Señor. Si nosotros salimos esta noche y le preguntamos a cualquier persona que pase, todo el mundo cree en Dios, pero según la Biblia no todo el mundo se va a salvar. No basta decir Señor, no basta decir creo en el Señor y levantar las manos para decir que creo en el Señor. Es necesario obedecer al Señor. Y usted y yo sabemos cómo conocemos al Señor, si guardamos sus mandamientos. Pero el asunto no es tan fácil, hermanos. Decir que yo conozco a Dios no es solamente decirlo con la boca. No es solamente decirlo con la boca. Porque mira, si tú en realidad conoces a Dios, entonces te vas a deleitar en hacer la voluntad de Dios. Tu mayor alegría en la vida será obedecer ¿a quién? A aquel a quien tú conoces. Para ti obedecer no será un problema. Para ti obedecer no será una dificultad. No será una esclavitud, no andarás pensando en función de qué me toca hacer o qué no me toca hacer. Si tú conoces a Jesús, tu mayor alegría será obedecer a Dios, a guardar sus mandamientos, decía la Biblia, ¿cierto? Ahora viene la pregunta de esta noche: ¿cuáles mandamientos? Porque en alguna ocasión una persona me dijo: pastor, claro, hay que guardar los mandamientos de Dios. ¿Usted no sabía que los mandamientos de Dios son solamente 2? Y entonces me llevó a San Mateo capítulo 22, versículo 37 y 40, donde dice que el primer y gran mandamiento es ¿cuál? Amar a Dios con todo ¿qué?
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y que el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a qué, como a ti mismo. Y entonces esa persona me dice: pastor, ahora son solamente dos. Pero a esa persona se le olvidó leer el versículo que sigue. Es que dice que en esos dos mandamientos se condensa o se resume toda la ley. Se resume toda la ley. Entonces, hermanos, vamos a ver cuáles son esos mandamientos. ¿Son solamente esos dos? Esa persona me decía con toda su sinceridad: pastor, mire, los 10 mandamientos quedaron abolidos. Los 10 mandamientos eran para el Antiguo Testamento, eso eran para los judíos, y los judíos ya no son el pueblo de Dios, así que allá no hay que guardar la ley. Toda persona que guarda los mandamientos está bajo la ley, es esclavo de la ley. Eso es una manera bonita de pensar, hermanos, y hasta bonita suena, ¿cierto? Somos libres de la ley, es la filosofía que muchos manejan. No somos esclavos de la ley. Son solo 2 mandamientos. Hermanos, cuando Dios vino a esta tierra, o mejor, cuando Dios habló a Moisés para dar los 10 mandamientos al pueblo de Israel, dice la Biblia que el mismo Dios descendió sobre el monte Sinaí y que Él escribió los 10 mandamientos con su dedo. Es la única porción de la Biblia que Dios escribió. El resto lo escribieron seres humanos. Pero solamente la porción de San Mateo, de Éxodo capítulo 20, lo escribió Dios con su propio dedo. ¿Lo escribió en cuántas tablas? En 2 tablas, las 2 tablas de la ley. En la primera tabla estaban ¿cuántos mandamientos? 4 mandamientos, los primeros 4. Y en la segunda tabla estaban los siguientes 6 mandamientos. Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos? Porque es que cuando yo era pequeñito e iba a la escuela donde estudiaba, entonces mi profesora me sacó un librito que se llamaba el Catecismo, y entonces me puso a aprender los 10 mandamientos del Catecismo, y yo me los sabía de memoria. Ya se me han olvidado algunos, pero me los sabía de memoria, me los sabía, y siempre aprendí que eran los 10 mandamientos. Solamente cuando tuve la oportunidad de leer la Biblia, la ley de Dios en la Biblia, me di cuenta que los 10 mandamientos que había aprendido no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Vamos a Éxodo 20, hermanos. En esta noche vamos a ir a la Biblia. Quiero que busquen conmigo Éxodo capítulo 20. ¿Cuántos de ustedes se saben los mandamientos que nos enseñaron desde pequeños del catecismo? ¿Alguien se lo sabe aquí? ¿Ninguno? Oiga, ¿así de malos estudiantes son ustedes? Vamos a repasar los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos, hermanos? Éxodo capítulo 20, y vamos a leer a partir del versículo 3. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Según el catecismo que aprendemos todos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, podríamos decir que es más o menos el mismo, porque si amamos a Dios sobre todas las cosas, pues no tenemos otros dioses, ¿cierto? Es como la lógica. Así que bueno, ahí podemos decir que es más o menos el mismo. El segundo mandamiento de la Biblia es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. Resumiendo, segundo mandamiento: no tendrás imágenes, ni te inclinarás, ni las adorarás, ni nada de eso. Pero quien elaboró los mandamientos del catecismo, hermanos, quitó el segundo mandamiento. Pareció fácil, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que 2-3 noches atrás hablamos de que se puede quitar algo de la Biblia. ¿Se puede? ¿Se puede agregar algo a la Biblia? No. ¿Se puede quitar? No. Dios desde el principio dijo: no, señores. Pero a alguien se le ocurrió quitarlo. A alguien se le ocurrió quitar el segundo mandamiento y lo quitaron. Así que el segundo no aparece. El segundo del catecismo es: no jurar su santo nombre en vano. Ahora vamos con el tercer mandamiento de la Biblia. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora podríamos decir que ese es el segundo del catecismo. Recuerden que el segundo desapareció, así que el tercero pasó a ser el segundo.
Ahora vamos con el cuarto, hermanos. Aquí yo quiero decir algo. El cuarto mandamiento es el mandamiento más largo de los 10. Es el más largo. Yo creo que no es en vano, hermanos. Los que estamos aquí yo creo que lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, es decir, es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y qué hizo el séptimo día? Por tanto, Jehová bendijo y santificó ese día maravilloso que es el día séptimo, hermanos. Así que el cuarto mandamiento es, ¿cuál es? Observar el séptimo día como día de descanso, como día de reposo del Señor. Ahora, si usted toma los 4 primeros mandamientos, usted puede tomar esos 4 y resumirlos en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con mi relación como ser humano con Dios. Mi relación con Dios. Así que si yo amo a Dios, no tengo otros dioses. Si yo amo a Dios, respeto su nombre. Si yo amo a Dios, no me hago imágenes, ni las adoro, ni nada de eso, porque Dios lo aborrece. Si yo amo a Dios, dedico un día que Él escogió para tener comunión perfecta con Él, para relacionarme con Él. Los 4 primeros mandamientos se resumen en uno solo. Por eso San Mateo 22 dice que en esto se resume toda la ley y los profetas. Pero recuerden que en el catecismo viene uno perdido, ¿cierto? Vamos con el siguiente mandamiento, hermanos. 5º mandamiento de la Biblia: honra a tu padre y ¿a quién? Y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese en el catecismo o en los mandamientos tradicionales viene a ser el 4, porque viene uno perdido. Ay, perdón, no les dije cuál era el tercero. El tercero es santificar las fiestas. El 4 en la Biblia es observar el sábado, pero el tercero en el catecismo es santificar las fiestas. Y eso no se parece mucho, hermanos. No se parece mucho santificar las fiestas a observar el día sábado. Dios dijo que es el séptimo día, no es cualquier día, no es cualquier fiesta, es el día que es conmemoración de la creación de Dios. Ahora sí, 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, viene a ser el 4 en el catecismo. Ahora, 6º mandamiento, no matarás, ese en el catecismo es el 5º. 7º mandamiento, no cometerás adulterio, es decir, no te acostarás con la mujer que no es tuya, no tendrás relaciones sexuales con una mujer con la cual no te has casado. Esa es la razón, hermanos, por la cual en la iglesia a las lindas personas que vienen y conocen del Señor uno les dice, mira, hay que casarse. Y no es porque nosotros querramos fastidiar la vida de nadie, es porque la ley de Dios lo dice. Porque uno de los mandamientos dice, no cometas adulterio, es decir, no duermas con una mujer con la que no te has casado. No cometas adulterio. Es el 7º mandamiento, pero en el catecismo es el mandamiento número ¿qué? Número 6. Ahora, el 8º mandamiento es no hurtarás o no robarás. Ese viene a ser el 7º en el catecismo. El 9º mandamiento es no hablarás falso testimonio contra tu prójimo o no dirás mentiras, no mentirás. Ese viene a ser el 8º mandamiento de los mandamientos tradicionales que se nos enseñaron a nosotros cuando éramos pequeños. Ahora, el 10º mandamiento de la Biblia dice, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero resulta, hermanos, que quienes elaboraron los 10 mandamientos y los cambiaron, los corrigieron, tenían un problema. Y es que como quitaron el 2º y cambiaron el 4º, pero habían quitado uno, les estaba faltando uno, ¿cierto? Porque ahí llegaron solamente hasta el 9, pero son 10 mandamientos. Así que la mejor manera de completar los 10 mandamientos es dividir el 10º. El 10º dice, no codiciarás nada, ni la mujer, ni la casa, ni nada. Ahora en el catecismo el mandamiento 9 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el mandamiento 10, no codiciarás ni la casa, ni el carro, ni las posesiones, ni nada que tenga de tu prójimo. Es decir, se dividió en 2 y se completaron los 10.
Ahora, hermanos, esos son los 10 mandamientos, los únicos mandamientos que existen. Si tú tomas los siguientes 6 mandamientos, es decir, del 5º hasta el 10º, vas a encontrar que esos mandamientos estaban en la segunda tabla y son nuestra relación ¿con quién? Con nuestro prójimo. Así que yo puedo tomar esos 6 mandamientos y resumirlos en uno solo. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi prójimo, voy a respetar a mi papá y a mi mamá, que es mi primer prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar la mujer ni se la voy a quitar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a decir mentiras. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar nada de mi prójimo. Y todo lo que pasa a mi alrededor con respecto a mi prójimo, voy a respetarlo. ¿Sí me hago entender? Así que se resume en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no nos confundamos, hermanos. Cuando San Mateo capítulo 22 dice que hay 2 mandamientos nuevos, no es que sean nuevos, es que los 10 se resumen en 2. No es que Dios haya abolido de por sí. San Mateo 5:17, el Señor Jesús dijo: porque no he venido a abolir la ley o los profetas, sino he venido ¿a qué? A cumplirlas. Y luego dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, hermanos, ojo con esto: si tú quieres salvarte, si quieres ser feliz en esta vida, es necesario que aprendas a obedecer a Dios. ¿Escuchamos? Si tú quieres ser feliz en la vida, es necesario que aprendas a obedecer. Hace algunos días atrás hablamos de la libertad. Y algunos creemos que ser libre es hacer lo que nos viene en gana. No, hermanos, miren, la verdadera libertad se consigue cuando aprendemos a obedecer. Cuando una persona aprende a obedecer, es libre. No tiene problemas con nadie, es libre de todo. Pero cuando una persona no ha aprendido a obedecer, la ley cae sobre él. ¿Es así o no es así? Ahora, entramos al tema delicado, hermanos, en los últimos minutos. Porque hasta aquí no hemos dicho nada que de pronto no conozcamos. Ahora viene un problema, hermanos. Es que con respecto a la ley de Dios, existen dentro del mundo cristiano 3 posiciones diferentes. 3 posiciones, y en esta noche vamos a tratar de mencionar cuál es la posición que como iglesia tenemos y cuál es la posición que bíblicamente creemos que es correcta. La primera posición, hermanos, respecto a la ley es la siguiente: escúchenla. Tengo que guardar la ley para salvarme. Esa es la primera posición. Tengo que guardar los 10 mandamientos, la ley para salvarme. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos que guardar la ley para salvarnos? Levántenme la mano. Ok, ya hay varios aquí. Miren, hermanos, esa es la peor herejía que se ha dicho respecto a la Biblia. Porque yo no tengo que guardar la ley para salvarme. Cuando una persona cree que tiene que guardar la ley para salvarse, su vida vive en función de la ley. Y todo el tiempo vive pensando: no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer. Cuidado me muevo, cuidado voy, cuidado veo, cuidado escucho, cuidado como, cuidado, no hago, no pienso, no. Todo el tiempo vive en función de. Y si algún día comete un error y se equivoca, se siente la persona más miserable porque vive en función de la ley. Ojo, hermanos adventistas del séptimo día que están aquí, yo no tengo que guardar la ley para salvarme. Ahora, no se me vayan a confundir, porque aparentemente lo que hemos dicho en esta noche es que tenemos que guardar, obedecer para salvarnos. El mismo Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Primera posición es esa, hermanos. Segunda posición dentro del mundo cristiano: tú eres salvo únicamente por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. No necesito la ley para nada. ¿Para qué mandamientos? Esos quedaron abolidos, esos eran para los judíos, esos eran del Antiguo Testamento. Ahora somos salvos solo por la gracia maravillosa de nuestro Señor. Estamos en la gracia, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es cierto, hermanos? Wow, aquí ya hay algunos que no saben qué creer. Hermanos, miren, eso suena muy bonito.
El problema con esa manera de pensar es que ahora el mismo Jesús viene y nos dice que no todo el que dice eso se va a salvar, sino el que obedece, el que hace la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que San Juan ahora viene y nos complica la vida, porque San Juan viene y dice, y en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Así que tampoco es cierto, hermanos. No es cierto que la ley haya quedado en el pasado y que haya quedado abolida y todo eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si no, hermanos, viviríamos en un mundo donde cualquiera puede hacer lo que le da, lo que quiere, y no habría ningún problema. Y yo quiero recordarles que las leyes de todos nuestros países están fundamentadas en el decálogo de la Biblia, en el decálogo bíblico. Tercer posición. Y de una vez les digo, esta es la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque a veces hay algunos que todavía no la entendemos. Escuchen, nadie se salva por guardar los mandamientos de Dios. Somos salvos solo por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, no por obras. Es decir, no hay nada que como seres humanos podamos hacer para salvarnos, nada, absolutamente nada. Esto es un regalo inmerecido, es algo que no merecemos, es un don de Dios. Somos salvos solo por la gracia maravillosa de Dios, pero escúchenlo. Pero ahora que somos salvos y que hemos recibido la salvación de Dios, nuestra mayor alegría, nos deleitaremos en obedecer a Dios. Nuestra mayor alegría será hacer la voluntad de Dios, obedecer los mandamientos, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice. En otras palabras, hermanos, obedecemos no para salvarnos, sino que obedecemos porque somos salvos. ¿Escuchamos? Obedecemos no como una forma de salvarnos, sino que el obedecer a Dios y el guardar los mandamientos es el resultado de tener a Cristo en el corazón y de ser salvos. Y nuestra mayor alegría es obedecerlo. Algunos tienen los ojos así abiertos como pastor, no entendí nada. Miren, hermanos, algunos piensan que si nosotros hablamos de la ley y enseñamos que hay que obedecer al Señor es porque somos esclavos de la ley. Pero les voy a colocar un ejemplo relacionado con lo que hace un minuto mencioné. Vamos a pensar en todas nuestras ciudades. Claro que en algunos lugares pues no cumplen la ley, pero en todo el mundo existen unos aparaticos que las leyes de tránsito, el gobierno coloca en las esquinas, que cambian de colores. ¿Cómo se llaman? Semáforos, así se llaman en todo el mundo. ¿Para qué son los semáforos? Eso es una ley de tránsito que dice que cuando está en rojo hay que parar, se tiene que quedar ahí. Pero entonces una persona dice, eso es lo que dice la ley, pero yo soy libre de la ley. Como yo no estoy bajo la ley, no tengo que andar en función de la ley, no tengo que cumplir la ley porque soy libre de la ley. Entonces yo voy en mi carro un día, veo el semáforo en rojo y me paso el semáforo en rojo, me paso la luz. Y entonces ahí está el policía. Y el policía se sube, no sé en qué andan aquí, si en carro o en moto, se sube, va detrás de nosotros, nos detiene, nos hace parar. Y ahora viene y nos dice, hola señor, ¿cómo está? Mucho gusto señor. ¿Usted se dio cuenta de lo que hizo? ¿Qué? No sé qué hice. Se cruzó la luz en rojo. Sí señor, pero es que yo no estoy bajo la ley. Yo estoy exento de guardar la ley, yo no soy esclavo de la ley. Ahora el policía te va a decir, ¿sí? ¿Eso piensas? Sí, yo no tengo que guardar la ley porque no estoy bajo la ley. ¿Sí? Pues dame tus documentos, dame los papeles del carro. Y entonces tú los das, pero ¿por qué me vas a colocar una infracción si es que yo soy libre? Y entonces ahora te empiezas a exaltar, empiezas a subir la voz, el policía también se exalta y tú le dices un poco de cosas y ahora el policía te dice, mira, no solo te voy a sacar una infracción por pasarte el semáforo, sino por irrespeto a la autoridad y voy a quitar tu carro y me lo voy a llevar y tienes que hacer unos papeleos y todo para que te vuelvan a entregar el carro porque queda inmovilizado. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Quién es el que está bajo la ley? ¿El que la obedece o el que no la obedece? ¿Quién? ¿Quién? El que no la obedece. ¿Sobre quién cae el peso de la ley? ¿Sobre el que la obedece o sobre el que no la obedece? ¿Quién es esclavo de la ley? ¿El que la obedece o el que no la obedece?
El que no la obedece, porque el que la obedece, hermano, se puede pasar 50 años viviendo en este mundo y nunca va a tener problemas de nada, porque obedeció y es libre, no tiene dificultad de nada. Pero el que no la obedece, hermanos, lo meten a la cárcel. Así que ojo con ese concepto, hermanos. Si alguna vez alguien viene para decirle, ustedes de esos que están bajo la ley, mira, ahora tú tienes autoridad para decirle, espérate que tú estás confundido. Tú estás bajo la ley porque no la obedeces. Nosotros somos libres, porque si la obedecemos, somos libres. Miren, hermanos, la ley es como un espejo. Yo voy a pedir permiso para tomar unos minuticos más. ¿Para qué son los espejos? Para mirarnos, ¿cierto? Toda persona, hermanos, porque la vanidad es de todos, así que tenemos espejos en nuestra casa. Y lo último que uno hace cuando va a salir a la calle es ¿qué? Mirarse, ¿cierto? Ay, aquí, y arreglarse y peinarse, y las damas se miran de ladito y todo, que estén bien, ¿cierto? Eso es la ley de la vida. Así que vamos a pensar que un día, es un ejemplo, este servidor tenía que salir temprano, pero se me hizo tarde, el reloj no me despertó, y cuando me desperté ya era tarde, así que me levanté sobresaltado, me arreglé, me bañé todo, me coloqué la ropa y no me vi al espejo, y entonces la corbata me quedó así. Y yo voy feliz, yo salí corriendo, y ese día, hermanos, yo tuve que hacer cantidad de vueltas, ir por aquí, ir por allá, ir al banco, ir en el transporte público, ir por todo lado. Yo iba por la calle, en el banco, en el transporte, y todo el mundo se reía, y yo creía que se reían conmigo, y yo dije, wow, no sé qué tengo hoy, que estoy buen mozo, todo el mundo se ríe conmigo, ¿cierto? Todo el mundo está agradado conmigo, y yo voy por todo lado, todo el día así, por todo lado. Cuando llega la noche, entonces yo voy a mi casa, ya cansado después de un día de trabajo, llego a mi casa y paso por al frente del espejo. Y cuando me miro en el espejo, ahora entiendo por qué todo el mundo se reía. Y ahora digo, la gente no se reía conmigo, se reía de mí. Solo que no se atrevieron a decirme nada, nadie me dijo nada, pero yo quiero que se abra la tierra y que desaparecer, ¿cierto? Porque, qué vergüenza, no me quiero encontrar más con la gente con la que me encontré ayer, qué vergüenza. Y entonces ahora yo voy frente al espejo, tomo el espejo y le digo, eres un inservible, no sirves para nada, ¿cómo me dejaste ir esta mañana así? Y cojo el espejo y lo rompo, ya no sirves para nada, quedaste abolido, eres inservible, no me sirves de nada, eres un estorbo. ¿Eso es lógico, hermanos? ¿Eso es lógico? Les hago una pregunta, ¿el espejo para qué es? ¿Para qué es? Para mostrarme mi condición. Y cuando yo estoy sucio, el espejo me lleva a que me bañe. Y cuando yo estoy mal arreglado, el espejo me lleva a que mi vida se organice, a que se arregle. Ahora, la ley de Dios, hermanos, es ese espejo que Dios dejó para que nosotros los seres humanos nos arreglemos. Es decir, vayamos a Cristo Jesús, que es el único que nos puede perdonar, que es el único que nos puede salvar. Eso lo aprendimos el sábado. No hay otra puerta, hermanos, no hay otra puerta. Pero la ley de Dios es un espejo. No es una cosa negativa para los seres humanos, es una bendición. Yo te hago una pregunta, ¿cómo sabríamos que matar es malo si la ley no dijese no matarás? ¿Cómo sabríamos que robarle la mujer al prójimo es malo si la ley no dijese no cometerás adulterio? O que mentir, o que todo lo que dice la ley es malo si la ley no existiese. La ley es una bendición, hermanos. Es la mayor bendición que existe para nosotros los seres humanos. Ahora tú puedes tomar una opción, empezar a discutir con la Biblia y empezar a discutir con la ley y decir eso no me cuadra, pastor, y no creer y todo lo que quieras. Pero el hecho de que tú reacciones así no quiere decir que las cosas van a cambiar. Una vez leí una ilustración en la que decía que por allá en una tribu del África, un indígena, un indio que nunca en la vida se había bañado, que esa era la vida de la selva, nunca se peinaban, nunca se afeitaban, así que estaba todo greñudo, todo con el cabello así sucio y con una barba larga y semidesnudo y todo, y así andaba por la selva. Y un día iba por la selva y entonces vio a lo lejos algo que brillaba. Y eso le llamó la atención, así que se acercó a eso que brillaba y vio que era un pedazo de espejo. Y entonces eso le llamó la atención porque brillaba y dijo, ¿qué será esto? Así que se acercó, tomó el espejo
y cuando lo acercó a su rostro lo tiró. Y dijo: con razón eres tan feo que te tiraron. Algunos de nosotros, hermanos, hemos hecho de la ley un problema, porque preferimos andar como estamos, desorganizados, con la vida vuelta a nada. Preferimos andar ensuciándonos todo el tiempo y que no haya nada que nos diga que no debemos hacerlo o que estamos mal. Preferimos seguir en nuestra vida ahí, que nadie nos moleste y nadie nos diga nada. Pero hermanos, cuando Dios pensó en usted y en mí como seres humanos, dijo: voy a hacerles un favor. Y el favor que voy a hacerles es que les voy a dejar una ley para que les muestre como un espejo su condición. Y para que cuando ellos sientan que están mal por la ley, es decir, se miren frente al espejo, esa ley los lleve al agua de vida que es Cristo Jesús, para que puedan ser limpios de todos sus pecados. Por eso, hermanos, cuando uno se enfrenta ante la ley, la reacción lógica es caer de rodillas delante de Dios para decirle: Señor, perdóname, perdóname, porque solo no me puedo limpiar y con la ley no me puedo limpiar. ¿O es lógico que yo pueda coger el espejo para bañarme y con el espejo? ¿Eso es lógico? No, eso no es lógico. El espejo cumple una función, que es mostrar mi condición. La ley cumple una función. Entonces, hermanos, escuchen. Nosotros no somos salvos por la ley. Nosotros somos salvos porque Cristo nos regala la salvación. Amén. Porque Cristo vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, abrió la puerta de la salvación. Y como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese versículo es la esencia del Evangelio, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su único Hijo. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros. Y luego dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, por ahí no aparece la ley para nada, hermanos. Somos salvos porque aceptamos a Cristo Jesús. Pero cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tu mayor delicia es agradar a Dios. Es agradar a Dios. Pero no lo vas a agradar para ver si te salvas. No, lo vas a agradar porque estás salvo. Porque estás salvo. ¿Me hice entender, hermanos? ¿Me hice entender? Ok. Entonces yo voy a terminar con una pregunta sencilla en esta noche, hermanos. Hermanos, si la ley que Dios nos dejó, cuando el Señor Jesús dijo: miren, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dios te está diciendo en esta noche: mira, hijo, no te dejes engañar. No basta solamente decir Señor, Señor. No basta solamente creer que porque asisto a una iglesia y porque leo la Biblia y porque oro y porque canto aleluyas y porque hasta porque hago milagros y todo eso. No, no, no. El Señor te está diciendo: mira, eso no es lo que salva a los seres humanos. Habrán muchas personas que harán esas cosas y lo harán en el nombre de Jesús, es decir, serán cristianos. Lo harán en el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que cuando esas personas lleguen delante de Dios el día de la salvación, cuando todo termine, Dios les dirá: mira, hijos, ustedes dedicaron su vida a hacer milagros, dedicaron su vida a sanar, dedicaron su vida a echar fuera demonios, dedicaron su vida a profetizar, pero no me obedecieron, sino creían que por hacer esas cosas se iban a salvar. Lo siento, pero aléjense de mí porque no los conozco. Mientras que el Señor a otro grupo le dirá: miren, hijos, a ustedes sí los conozco. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿En qué grupo quieres estar? ¿En el grupo que obedece o en el que no obedece? ¿En el grupo que hace la voluntad de Dios o en el que no hace la voluntad de Dios? Mira, esa es una decisión tuya. Pero lo que yo quiero que quede claro hoy es que somos salvos, todos los que estamos aquí, por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, es más fácil salvarse que perderse. Lo que pasa es que los seres humanos somos egoístas, somos tercos, preferimos mantener nuestra posición. Pero si tan solo le dijéramos al Señor: aquí estamos, miren, hermanos,
La salvación es un regalo, no hay nada que hacer, es solamente un regalo que Dios te da. Pero yo quisiera que a partir de hoy tu mayor alegría fuese agradar a Dios, obedecer a Dios, no para salvarte, sino porque estás salvo. Entonces voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta noche decirle al Señor: Señor, gracias porque somos salvos por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos quisieran colocarse en pie para decirle al Señor: Señor, gracias? Gracias porque no es nada que tenga que ver conmigo, nada. Es tu regalo, es tu don, es lo que tú regalas, es ese sacrificio que hiciste por mí. Señor, gracias por la salvación que me das. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran decirle al Señor: Señor, ahora que soy salvo, porque te he aceptado como mi Salvador personal, enséñame y haz que mi mayor alegría, y que sea algo que salga del corazón, que mi mayor alegría sea obedecerte, hacer tu voluntad, para que tú estés feliz y yo esté feliz, de tal manera que sea libre y no esclavo, sino libre. Quiero agradarte, quiero obedecerte. ¿Cuántos quieren levantar su mano diciéndole al Señor: Señor, enséñame a obedecerte? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque lejos de lo que muchas personas piensan, tu ley es la mayor bendición que podamos tener como seres humanos. Gracias, Señor, por estas lindas personas que se colocaron en pie para agradecerte por la salvación que tú nos das. Pero también, Señor, gracias por aquellos que levantaron su mano para pedirte que les enseñes a obedecerte y que su mayor alegría sea hacer tu voluntad. Entregamos nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a vivir cada día la certeza y la seguridad de la salvación. Y ahora que vamos a casa, llévanos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche. Los esperamos mañana 6:30 de la noche, de la tarde. Estaremos dando inicio a nuestra programación. Dios les bendiga y feliz noche.